Hola familia de Espacio Cristiano TV. Hoy tenemos otro interesante episodio de nuestro segmento Biblia 101 y vamos a hablar con el pastor y psicólogo Oscar Beltrán sobre Mateo 2 del versículo 1 al 5 sobre el paralítico. Y la pregunta es, ¿qué mueve a Dios a hacer milagro? Oscar, bienvenido. ¿Qué más, Miguel? Un saludo a ti y a todos los seguidores de esta página bueno, aquí vamos. Bueno, como siempre, Biblia 101. Oscar, vamos a estar hablando de lo que mencioné en Marcos 2, del 2 al 5, sobre el paralítico, y la pregunta basada en esto sería, ¿qué mueve a Dios a hacer milagro? Y cito, en Marcos 2, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Paso a la parte 2:12, ya en resumen. Y él se levantó, tomando al instante la camilla, y salió de la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Hago un paréntesis de esto, haciendo el cuerpo de este pasaje, donde Jesús evidentemente hizo el milagro, habían unos fariseos, cuestionaban el milagro de él le dice que es más fácil, hagan esto, lo otro. Se da todo un escenario, porque cuestionaban el poder de Jesús, evidentemente. Era tan increíble porque de la manera que pasaban, o sea, una persona que tenía tantos años paralítico, ¿qué se dio en esencia para que ese milagro sucediera? ¿Cómo se mueve la voluntad de Dios en términos de milagros, según la Biblia? No que no estamos inventando esto, ¿eh? Bueno, este es un pasaje muy, muy bonito porque nos habla y nos deja ver y pone en evidencia varios aspectos de la fe. Pero la pregunta es, ¿qué mueve a Dios a hacer un milagro? Y fíjate, hoy esto nos genera un conflicto grande, este pasaje, porque Jesús lo explica en otro milagro, el ciego de nacimiento. Ellos le preguntan a Jesús, bueno, pero ¿y quién pecó, este o sus padres para que él estuviese así? Y le dice, no, ni él ni sus padres. Este hombre nació así para que la gloria de Dios se vea. Entonces, ¿qué mueve a Dios a hacer un milagro? Su gloria. Es decir, un milagro no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, el origen de un milagro no tiene nada que ver con nosotros. Somos receptores de los milagros de Dios y suceden por gracia. Entonces, cuando vemos este ejemplo, estos tipos estaba lleno el lugar, los fariseos que siempre andaban Al ahí, acecho. al acecho de Jesús mirando. Ahí era un día de reposo. Jesús por lo general sanaba los días de reposo. Era como Exacto, porque Jesús darle un dice, poquito ahí. exacto. Entonces, aunque lo importante aquí es que ellos al no poder entrar, rompen el techo. Bueno, unas versiones dicen que levantan el techo, otras dicen rompen el techo, dependiendo del tipo de casa. Ellos, y lo bajan y lo ponen en el centro. Y dice que Jesús se asombra al ver la fe de esta gente. ¿Ves? Y lo sana. Ok. Entonces, ahí cometemos el error de pensar que lo que motivó el milagro fue la fe de la gente. O sea, el trasladarlo en el techo, el Exacto. accionar de los amigos del paralítico. Exacto, Y la porque, actitud del paralítico, evidentemente. exacto, porque, a ver, aquí tenemos que pensar algo y es, bueno, si Dios actúa en retribución a lo que tú haces, listo, Dios es retributivo, uno dice, bueno, maravilloso, lo recompensó aquí por fe, pero ojo, y la pregunta es, ¿y cuando no tienes fe, qué debería pasarte? Bueno, ¿Entiendes? Entonces, ese pensamiento de retribución es bastante complejo, porque, listo, muy chévere que si tú te manejas bien, Miguel, Dios te bendiga, ¿o no? claro, Eso suena muy lindo, claro, en efecto. pero volteémosla, porque toda moneda tiene dos caras, entonces volteémosla ahora. ¿Y qué debería hacer Dios cuando Miguel se maneja mal? Bueno, tremenda pregunta. Porque Dios es justo. Entonces, si Dios es justo, cuando Miguel se maneje bien, debería premiarlo. Y si Dios es justo, cuando Miguel se maneje mal, ¿qué debería hacer?
Bueno, Entonces, cuando Miguel crea, Dios debería hacer un milagro, porque Miguel creyó. Y cuando Miguel no cree, ¿qué debería hacer Dios? Sancionarlo por no haber creído. Entonces, esa idea es bastante peligrosa. Y a la gente se le enseña hoy, Miguel, un solo lado de la moneda, y es, cree y Dios va a actuar porque tú crees. las declaraciones. ¿No? Al revés. Nosotros creemos porque Dios actúa y obra. O sea que la simple razón o actitud de nosotros de declarar de que algo va a pasar en el nombre de Jesús no necesariamente está dentro del propósito de Dios. No necesariamente porque, Es decir, fíjate, perdón, para aclarar un poquito la pregunta, porque puede confundir un poco. Es muy normal que la gente, y vemos en algunas prédicas que por alguna razón declaramos alguna cosa. De hecho, uno mismo en su momento declaramos que hoy va a ser un buen día, pero Dios no se movió en esa declaración de fe. O sea, mi acción de fe fue declararlo. En este caso, la persona fue al lugar, pero no fue la voluntad de él tampoco, por eso si no fue la de Dios. exacto. Lo que pasa es que se nos ha enseñado, Es como Miguel. un cruce ahí de... Exacto, lo que pasa es que hay que ir previo a. A nosotros se nos ha enseñado que la fe me lleva a mí a declarar cosas. Yo declaro que hoy va a ser un día maravilloso. Yo pregunto, si tú lo declaraste en la mañana, Miguel, por ejemplo, que hoy va a ser un día maravilloso y lo declaro en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que hoy va a ser un día maravilloso, la pregunta es, ¿tú qué vas a hacer si ese día te atracan? Glorificar a Dios. ¿Deberías Claro. arrodillarte? Es más, deberías darle gracias al ladrón, porque eso fue, es Dios ahí entonces, seguramente. Bueno. Entonces eso nos pone en un aprieto. O supongamos que tú dices, hoy declaro que hoy va a ser un día maravilloso y te diagnostican ese día una enfermedad mortal. Hmm. Entonces tú deberías actuar en coherencia y Claro. decir que, bueno, gloria a Dios, porque si esto me vino hoy, que yo declaré que es un día maravilloso, gloria a Dios por esta enfermedad que me va a matar. No sé cuándo, pero me va a matar. Pero no lo ve así la gente. Entonces entonces la gente automáticamente, ¿qué nos enseña ese pensamiento? ¿Qué cuestión? Algo hiciste. O tu fe no fue real. Exacto, y eso es lo más injusto y tirano que tú le puedes enseñar a alguien. ¿Por qué? Fíjate, porque yo te pregunto, Miguel, supongamos que tú estás orando por un proyecto y el proyecto se cae y tú pierdes dinero. Y yo te digo, oye, Miguel, pero lo que pasa es que ¿cuántos días ayunaste? 3. No, hubieras ayunado 4, hermano. Te faltó ayuno. Te faltó ayuno. Te faltó rodilla, como decir. Te faltó rodilla, te faltó fe. Entonces, óyeme, eso es como dice la Biblia. Si alguien se hace una herida y tú le echas alcohol o vinagre, ¿ves? No tiene sentido porque le estás colocando a la persona la carga del milagro. Y es que el milagro no lo ocasionas tú. Porque se nos ha enseñado entonces que según mi fe yo ocasiono el milagro. Claro. No, señores. Entonces, ¿la fe para qué es? La fe me lleva a creer en Dios. Por ejemplo, Señor, hoy pongo este día en tus manos. Si es tu voluntad. No, pongo este día en tus manos, porque la Biblia dice que el Señor sabe de qué tú tienes necesidad. Claro. El Señor sabe qué es lo que tú necesitas. Dice, Señor, yo quiero hoy Y dice la Biblia, si Dios quiere. Exacto, entonces yo lo que hago es que coloco mis planes y mis metas delante de Dios y hago lo que tengo que hacer. La fe sí es para eso. Si sale y el Señor da los medios, gloria a Dios. No fue por mí, porque el Señor seguramente lo quería. No fue por una así. declaración. Exacto, entonces yo tengo que quitarme el peso de que yo soy el que genera o mi fe, porque la pregunta es, ¿y dónde rayos dice en la Biblia que la medida de fe para algo es X? Y la gente podría decir, no, pero es que la Biblia dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, Muévete. bueno, según eso, el grano de mostaza es muy pequeño, pero dice que ese grano de mostaza, cuando crece, se convierte en la más grande de las hortalizas, un árbol que da sombra y todo. Ujú. Entonces, ¿la fe da un fruto en mi vida? Sí, claro que sí. Pero la fe no es lo que activa un milagro. La fe es para creer en que Dios tiene el control de todo y que lo que acontezca en mi vida, sin duda alguna, Dios tiene el control. Ok. ¿Ves? No es para yo conseguir todo lo que yo quiero en caprichos. Porque entonces los únicos que conseguirían cosas en este mundo, Miguel, serían los creyentes. Claro. Las empresas más grandes de este mundo No son de ya creyentes. tiene gente no creyente. No sé si tú te enteraste hace poco de quién es realmente el dueño del mundo. Hay una empresa, no recuerdo el nombre ahorita, que es dueño del 20% de casi todas las empresas del planeta. Imagínate. Entonces, o sea, créeme que los Rockefeller, toda esa gente, eso es nada al lado de esa gente.
¿Ves? Tienen el 20% de las empresas más grandes del mundo. No hay nada que Y se hablar. descubrió hace poco. Entonces, fíjate, y no es gente creyente. Claro. Entonces, ahí debemos tener cuidado porque la fe no es para conseguir las cosas del mundo. La fe es para creer a Dios y tener confianza en sus promesas en relación a la salvación y sobre todo en relación, Miguel, de que el Señor sabe qué necesita. Ok, finalmente, ¿cómo se mueve Dios en términos de milagro? Bueno, el milagro, voy a usar una frase de una serie que estuve viendo hace poco. Ujú. Y le pregunta un vikingo a un cristiano, ¿ya? Y le dice, mira, ¿qué es un milagro? Entonces el cristiano le dice, bueno, milagro es una frase, es algo que solamente lo puede explicar Dios. Y le dice este vikingo, le dice, pero ¿y si yo no creo en tu Dios? Y el cristiano le dice, pero quizás Dios sí cree en ti. Ay, Entonces, el milagro es cuando Dios detiene todas las leyes del universo y actúa de una manera que solamente se explica en Dios mismo. Eso es un milagro. Pero un milagro no es que tú entregaste el trabajo y sacaste 10. no por nuestra voluntad ni por nuestra declaración. En resumen, Exacto. El milagro es una acción soberana de Dios en el espacio, el tiempo y la materia. ok, Un milagro es cuando Dios interviene en su creación en algo que Él hace de manera soberana. Porque un milagro también puede ser que a mí me llegue una enfermedad en la que no hay antecedentes en mi familia. Puede ser. Y lo que yo estoy diciendo puede sonar terrible para las personas. Claro. Y decía, pero no, es que Dios tiene el control de todo. Y un milagro puede ser eso. De hecho, fíjate, cuando tú lees la historia de Moisés, antes de ir a liberar el pueblo de Israel, ¿qué le dice Dios? Coge esa vara y que se convierta en una serpiente. ujú, Eso lo hicieron los brujos y los hechiceros de Egipto también. claro. Le dice, mete tu mano en tu seno y sale y tiene lepra Moisés. Y la vuelve y la mete y le quita la lepra. Le dice, toma agua y conviértela en sangre. Y eso lo hicieron los hechiceros de Egipto también. Claro. Y lo de la lepra quizás también lo hicieron. Bueno, la Biblia no registra. Pero fíjate, envió granizo, animales, de cuánta cosa, y dio muerte a los primogénitos. Esos son milagros. Bueno, Porque Dios actúa por encima de las leyes físicas y de la naturaleza y hace lo que tiene que hacer. no por nuestra voluntad. No, para nada. Bueno, señores, Oscar, muchas gracias por esta intervención. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, Instagram, en TikTok y en Facebook, evidentemente, como estamos ahora. Bendiciones y hasta la próxima.